Bueno, con nosotros Andrés González de Politic. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. No escucho, Andrés. Andrés, no te escucho. No tengo tu audio. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, te escucho. Ah, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Bien, bien, gracias a Dios. Tienes cara de cañón. Ojalá que no vengas a pelear hoy con nosotros, Andrés. Estás como bravo. Mira, Andrés, la situación compleja. Hablemos un poco ¿Tú consideras que la protesta de ayer fue la razón para que el fiscal de la Corte Penal Internacional dijera lo que dijo hoy en la reunión de los países miembros de la Corte? ¿Tuvo peso político la protesta? Considero que sí, creo que el objetivo de la protesta era ese, ojo. También creo que era ejercer presión a la Corte Penal Internacional para que avanzara su investigación sobre los hechos ocurridos en Venezuela. Creo que es un signo positivo, sin embargo, creo que tampoco tenemos que sobredimensionar. No es como que el fiscal, no considero que el fiscal haya cambiado su discurso por el evento de la protesta ayer, sin embargo, es una presión para que, eh, no ni siquiera con la declaración del fiscal. Recuerda que hay una asamblea de los Estados partes que inició hoy, sino para que esas gestiones avancen en el marco de la asamblea que inicia hoy. O sea, hoy con el inicio de la asamblea van a iniciar una serie de gestiones políticas, diplomáticas, y que el objetivo de la protesta era presionar a los Estados partes para que, bueno, ellos a su vez presionen para que se den avances en esa investigación. Claro, y él habló de los presos políticos. Yo tengo digamos, una impresión, tú me das por favor la tuya. En Cuba, por ejemplo, lograr la libertad de un preso político solo lo hacían generalmente los intelectuales amigos de Fidel Castro, que mediaban por los presos políticos, y Fidel como una cortesía o en simpatía del intelectual que le pedía el preso, lo liberaban cuando le venía en gana, ¿no? Pero quería escuchar tu comentario sobre lo dicho por Magali Meda con respecto a la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Ella dijo, de hecho, que no son hombres de Dios, ni actúan ni son, están defendiendo sus proyectos personales. ¿Tú crees que fue una buena medida que ella lanzara un insulto de esa naturaleza a la jerarquía de la Iglesia Católica, cuando la jerarquía pudiera mediar para la liberación de presos en Venezuela, y la jerarquía no es que está entregada al gobierno? Que yo sepa, cada uno de ellos declara a su modo, pero declara. Te escucho. Bueno, la conferencia episcopal, ellos se han pronunciado en varias ocasiones respecto a la situación de Venezuela. Recuerdo luego de las elecciones, la represión que vino después de las elecciones. Ellos han buscado la manera de pronunciarse y siempre estar pendiente. La iglesia siempre está muy en sintonía a lo que está sucediendo. Yo me imagino que habrán existido. Sabes que en la diplomacia existen las gestiones que usualmente funcionan, son las gestiones privadas, son las gestiones de bajo perfil, que me imagino que eso es lo que ha estado haciendo la iglesia. Sin embargo, llega un momento donde esa diplomacia deja de funcionar porque se queman los puentes, porque no es posible, y allí es donde se tiene que empezar a ejercer presión pública. Me imagino que ese es el objetivo de Magali, y el objetivo al hacer ese pronunciamiento, presionar a la iglesia para que ellos también ejerzan presión pública, porque son un actor muy importante en la opinión pública y dentro de todos los venezolanos. Bueno, espero, no sé cómo van a recibir el insulto los obispos, pero cada quien verá qué hace en todo esto. Yo no vi como positivo eso, pero es su problema. Mira, Luis Vicente León ha estado esta mañana en un programa con nuestro querido colega Vladimir Villegas, y advierte una importante fractura entre los opositores que están en Venezuela y en el extranjero. Él afirma que los opositores que están en el extranjero le piden a los que están en Venezuela que hagan cosas que no pueden hacer, que no están en capacidad de hacer, porque la represión es muy fuerte en el país, y que no se le puede pedir a la gente que se inmole, que inmole a su familia, que corra riesgos o peligros. Quisiera escuchar tu opinión sobre la visión de quienes están fuera del país y los que están dentro del país, siendo opositores ambos.
Mira, creo que esa diferencia, eh, a ver, en redes sociales se habla mucho, hay estos sectores que señalan, de señores, sectores dentro del antichavismo que señalan este tema de que la gente se tiene que inmolar, que la gente tiene que protestar, pero sin embargo creo que hay mucha sintonía en lo que se está haciendo dentro de lo que se puede. Juan Carlos, te lo pongo en este sentido de que, a ver, siempre hay sectores que son más extremistas, que son más beligerantes, que ellos buscan, bueno, que la gente diga, bueno, la gente tiene que hacer más, y es como, bueno, chamo, ya va, o sea, uno tiene que entender, sobre todo uno que está fuera del país, yo en este momento estoy fuera del país, eh, tienen que entender las limitaciones que hay dentro del activismo que hay en este momento en Venezuela. Pero siento que esa diferencia es marginal, o sea, no siento que sea como bueno, no he visto estudios de opinión, Luis Vicente tiene acceso a estudios de Ujú. opinión, podría hablar con más base, pero en lo que a mí respecta, la impresión que tengo es que esa diferencia es más marginal de lo que se piensa y que está apuntalada por percepciones en redes sociales. Muy bien. Al retorno, te voy a pedir que te quedes con nosotros, que quiero hacerte más preguntas. Tenemos más preguntas para ti. A lo mejor le hago esta pregunta a Andrés, porque hay un debate interesante. No sé si me escuchaste, Andrés. Un Sí, debate estaba pendiente, te estaba escuchando. así, interesante debate entre Leopoldo López y el señor Francisco Rodríguez sobre sanciones o no sanciones. Yo quisiera escuchar tu opinión al respecto. Mira, sobre ese debate, bueno, creo que es un debate que creo que está mal enfocado. El debate, bueno, sobre el tema de las sanciones, porque el objetivo de este tipo de medidas no es generar un cambio de gobierno, sino presionar un cambio de conducta en los estados. ¿Cuál es el Venezuela? En el caso de Venezuela es el tema del deterioro democrático, el tema del tema de las libertades civiles, el tema del respeto a la democracia, y por eso es que estos países, en Estados Unidos, la Unión Europea, han emitido sanciones contra funcionarios del gobierno y contra empresas del Estado. Eh, Sobre la responsabilidad que estas puedan tener sin duda afectan, porque al final se reducen los ingresos del Estado, pero al final el problema de fondo no es ese, sino el problema de fondo es un tema de administración pública, porque Venezuela es el único país, ni siquiera el único país sancionado, el único país petrolero de 2014 que hubo una fuerte baja del precio del crudo, que está enfrentando una crisis de las dimensiones que vive Venezuela. Es porque hay un problema de administración pública. Entonces, o sea, al final es, ok, se reducen los ingresos del Estado, eso es cierto, con el tema de las sanciones, pero hay una pregunta. De existir esos ingresos adicionales en el Estado, si Venezuela no fuera un país sancionado, ¿se usarían para la gente? Porque hay muchos casos de corrupción, Juan Carlos, como el tema de Tarek El Aizami, con los 23.000 millones de dólares. Hay un tema de corrupción con ese tema. Entonces, yo siento que es un debate mal enfocado. Creo que no se debe ver las sanciones como un instrumento para generar un cambio, porque al final el cambio político está en manos de los venezolanos. Nadie va a venir acá a decirnos qué hacer, cómo hacerlo, ni qué decir. Si no somos los venezolanos los que vamos a escoger nuestro propio destino. Y entonces, por eso considero que ese debate está hasta agotado, a mi parecer. Creo que creo que se tiene que buscar la manera de ejercer presión también al chavismo, bueno, para que ejecute esos cambios de una manera que no afecte a la gente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sin embargo tampoco hay que caer en esa falacia de que, bueno, las sanciones, por culpa de las sanciones que estamos así, porque eso es falso. Ahora bien, lo que sí nos hacen las sanciones, creo que has acertado en esto, es que la sanción no cambia el gobierno. Ni ha cambiado el gobierno de Irán, ni ha cambiado el gobierno de Corea del Norte, ni ha cambiado el gobierno ruso, ni ha cambiado el gobierno cubano. Esos siguen sufriendo la desgracia de su gobierno y además pues el tema de las sanciones, que por ejemplo Irán producía 3 millones de barriles antes de las sanciones y ahora produce uno. Se robarán los ayatolas lo que queda, no sé, será posible, lo harán, pero la producción cayó de un modo aparatoso, aun y cuando ellos han logrado mantener algún tipo de producción. Ahora hablemos un poco de quién se juramenta, en tu opinión, el 10 de enero. ¿Cuáles son las condiciones que están dadas de cara al 10 de enero? Mira, el 10 de enero
lo más probable es que, bueno, Nicolás Maduro y el movimiento que él representa, que se mantiene en control de las instituciones del Estado, seguramente, en la Asamblea, en el Palacio Legislativo, en el Palacio Legislativo, como el próximo 10 de enero. Creo que eso es un escenario que nosotros tenemos que dar como por sentado. Y la oposición venezolana tiene que prepararse, y de hecho ya lo está haciendo. Siento que con este tema, este giro narrativo de que el 10 de enero es ya la oposición está como preparándose para ese escenario, un escenario en el que, bueno, Edmundo González Urrutia está hoy exiliado. La oposición en este momento está en una situación bastante compleja por tema de represión, y el tema de represión, la desesperanza y todo eso, y tienen que buscar la manera de prepararse para el escenario en el que Nicolás Maduro se juramenta como presidente para un nuevo periodo. ¿Cómo moralizar a la gente que viene después de esto? Entonces, lo que queda en veremos es qué va a hacer Edmundo González, porque la jugada de Maduro está muy clara. Él se va a juramentar el 10 de enero. ¿Qué va a hacer Edmundo González Urrutia? Lo que hasta el momento se ha visto es que la juramentación en el exilio está descartada. Él ha hablado de que va a juramentarse en los términos de la Constitución. Sin embargo, tienen que pasar eventos que hoy no se ven a la vista, para que eso pueda terminar de concretarse. Sí, pareciera que no hay, por lo menos a la vista, un cisne negro, pero creo que el gobierno sí se prepara para un cisne negro o está anteponiendo acciones, eso que se está haciendo de preparación milímetro a milímetro para proteger la ciudad de Caracas que vimos el día sábado, pareciera que se están preparando para que no le salte la liebre por ningún lado. María Corina ha dicho que va a ser peor para Maduro si se juramenta. Mucha gente tiene puestas las esperanzas, María Corina no ha dicho eso, pero mucha gente tiene puestas las esperanzas en la inauguración del gobierno del hombre naranja, de Donald Trump. Pero analistas internacionales, sobre todo en Estados Unidos, a través del New York, del Wall Street Journal, han dicho que pudiera el señor Trump negociar con Maduro petróleo a cambio de inmigrantes, que pareciera que el problema, si el Medio Oriente sigue como va, si el tema ahora en Siria se agrava al nivel que se ha agravado y la guerra de Ucrania se termina de resolver, Venezuela comenzaría como el cuarto o el quinto lugar, y la guerra económica con China y los problemas con México. ¿Pudiera Donald Trump llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro y tolerarlo? Mira, creo que depende mucho. A ver, por lo menos ya el nombramiento con el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, como de Mike Waltz como asesor de seguridad internacional nacional, eso está descartado por lo menos en el primer año. O sea, yo no veo a un Rubio haciendo gestiones para entenderse con Maduro, porque él es un tipo de línea dura, es un tipo que ha hecho su carrera oponiéndose a esta clase de gobiernos, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Cuba, al gobierno de Nicaragua. Entonces yo por lo menos lo descarto en el primer año. Ya después del primer año, porque a Rubio lo pueden despedir. Recuerda que en su primera administración creo que tuvo dos secretarios de Estado de Donald Trump. Tuvo Sí. primero a Rex Tillerson y después a Mike Pompeo. Andrés, Ajá. sí, permíteme un segundo porque tengo que despedir. Me estaban haciendo señas acá y no me he dado cuenta que tengo que despedir la radio y la televisión, pero tenemos por encima de las 1000 personas en las redes sociales para que te quede con nosotros. Compañera, permíteme cerrar la entrevista con Andrés y entonces entramos. Entonces, lo que has dicho, sí, Donald Trump, al primer secretario de Estado, que era un petrolero, lo votó. Lo votó cuando ya tuvieron el primer. Y el señor Marcos Rubio debe entender que él es ahora empleado, que él no es no es el jefe, no, es empleado y tiene que decir lo que el jefe le haga, y el jefe no es manso porque todos los que trabajaron con él salieron hablando mal de él. O sea que tenemos a un tipo complejo que es capaz de irse a reunir, estrecharse la mano en la zona desmilitarizada con el señor de Corea del Norte. O sea que Trump es un hombre sumamente pragmático. De acuerdo, de acuerdo. Y entendiendo el pragmatismo de Trump, nosotros también, los venezolanos también tenemos que ser pragmáticos. O sea, cuando uno señala petróleo por migrantes, o sea, digamos, logra un acuerdo en el que Venezuela potencia su producción de petróleo y acepta vuelos de deportación, tenemos que entender la limitación de estas dos medidas. Venezuela es un país que en este momento no produce 1 millón de barriles diarios. Nosotros creo que somos el séptimo proveedor
o séptimo, sexto proveedor de crudo de Estados Unidos, que es un país que ya es autosuficiente en temas de petróleo y hasta exporta. Nosotros somos un enano en este momento en el tema energético. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista transaccional del petróleo, el costo político de entenderse con Nicolás Maduro a cambio de lo que pueda proveerle Venezuela es muy alto. Es muy alto. O sea, ellos dicen, bueno, no, que el costo de la gasolina, o sea, cuánto puede bajar entenderse con Maduro el precio de la gasolina más allá de un par de centavos? Eh, entonces, eso por una parte. O sea, nosotros los venezolanos somos un socio energético muy pequeño en este momento por este tema de todo lo que ha sucedido con PDVSA. PDVSA era una empresa que producía en 1998, producía 3,5 millones de barriles, hoy produce menos de uno. Eso por una parte. Eh, en el tema de los migrantes, los vuelos de deportación, eso es una cosa que es como un saludo a la bandera. Es más un tema de relaciones públicas que otra cosa, porque estás hablando cuánta gente se puede meter en vuelos de deportación. Porque no es como que los meten en vuelos comerciales y los llevan para Caracas, no. O sea, eso es una cosa que cuesta dinero, que pagan los gobiernos, y al final no es una cosa que tú puedas deportar a los 300.000 venezolanos, creo, bueno, no sé por cuánto va la cifra, creo que eran 300.000, que hay allá. Entonces, siento que es la limitación de esas dos medidas. Creo que en el caso de que Trump se entienda con Maduro, que es una cosa que por lo menos en el primer año yo descarto, pero en el caso de que, bueno, ya sobre todo cuando se vea que Nicolás, que si llega a darse el escenario en el que Maduro se estabilice, que la oposición deje de presentarse como una opción de cambio, yo no lo descarto. Muy bien. Ahora fíjate tú, a Juancito Trucupey, que es alguien que se hace llamar Juancito Trucupey en las redes, nos escribe y pregunta, le pregunta a Andrés González, ¿va a regresar a Venezuela? ¿Tiene esperanza? ¿Puede haber algún cine negro? Yo lo que veo es que Amoroso eligiendo a dedo a cada alcalde y gobernador y Maduro en Miraflores. Eso lo dice Juancito Trucupey. Hoy el alcalde de Maracaibo, quien es dirigente de Primero Justicia, ha dicho que no van a abandonar la alcaldía, que esa alcaldía le costó mucho a Primero Justicia y que ellos van a pelear su alcaldía, señalando, no lo dijo expresamente, pero lo dice, digamos, lo insinúa grandemente, que van a participar en el proceso electoral del 2025. Eso apunta a una fractura de Primero Justicia y a una fractura de la propia oposición si María Corina niega, como pareciera lo natural, la participación en ese proceso. Mira, sobre el tema bueno, de la pregunta de Juan, si voy a regresar a Venezuela, esperemos, yo espero regresar pronto a Venezuela. Eh, eh, Realmente lo anhelo. Me ha pegado muy duro estos días de que inicia la Navidad estar lejos de Maracaibo. Pero bueno, ese es el objetivo y esperemos todo salga bien y podamos lograrlo. Sobre el tema O sea, estás de en el las exilio, elecciones y la lo que declaración. veo. Estás en el exilio, no estás de viaje. ¿Cómo? Estás en el Sí, sí, exilio, en este no momento, estás de viaje. en este momento sí, exacto. Muy bien, muy bien. Continúa, por favor, Andrés, y lo lamento. Bueno, son cosas. Bueno, a ver, sobre el tema de Primer Justicia, y bueno, lo que se está dando, como te digo, yo creo que, a ver, cada quien toma sus decisiones, pero yo siento que van a ser dos formas de atravesar el desierto. Eh, Cada quien tome la decisión que tome, decida o no decida ir a esas elecciones, porque si vas a si la oposición si los opositores que decidan ir a esas elecciones y participar, tienen que entender que, bueno, no va a ser una participación tan masiva como fue el 28 de julio. La gente está desmotivada, la institución del voto quedó muy dañada después de lo que sucedió en las elecciones. Entonces, siento que después de que esto suceda, eh, sí, van a ser dos formas de atravesar el desierto. Eh, sí, como te digo, o sea, una cosa es ir a unas elecciones que tú sabes que, bueno, Maracaibo no se pierde. Y el Zulia creo que va a seguir siendo un bastión pase lo que pase. Pero van a haber muchos estados del país estados que son tradicionalmente opositores que muy probablemente se pierdan, como los estados andinos, como Nueva Esparta, Anzoátegui. Muchos estados que se ganaron el 28 de julio es muy probable que se pierdan en estas próximas elecciones si no se da el cambio político. Entonces, la situación, lo contrario es
Bueno, vamos a acompañar a María Corina Machado en este camino para el reconocimiento de los resultados. Ese camino es muy escabroso, es un camino que tiene alta probabilidad de fracaso, hay que decirlo, por mera definición. Por simple definición, es un camino que tiene una probabilidad de fracaso más alta que de éxito. Ya hemos pasado por este tema del desconocimiento de las instituciones con todo el proceso de 2019. Y entonces creo que se va a dar una fractura de la oposición, pero van a ser dos formas, como te digo, dos formas de atravesar el desierto. Sí, o nos agarra el chingo o nos agarra el sin nariz. Sí, Decía Francisco de Miranda. que es lo Sí, que, Andrés. que es lo que conversábamos en la anterior entrevista, no sé si te acuerdas. Sí, claro, recuerdo perfectamente. Andrés, un verdadero placer. Mi corazón está en que te vea en Maracaibo en los próximos meses, que las cosas puedan permitir que regreses a tu patria. Un abrazo para ti, que Dios te bendiga, Andrés.